Hay un capítulo muy desconcertante que es el de los delirios, el de las personas que creen cosas, imaginan cosas, ven cosas que no están en la realidad. Es lo que clásicamente llamaríamos el señor o la señora que se creen Napoleón y se lo creen verdaderamente. Vamos a ver cómo se puede vivir con esto, si tiene remedio, de dónde sale. Nos vamos al diván con Marian. Muy buenos días, Marian Rojas. Buenos días, Cristina. Pues, ¿antes acaso hay un tema del que nunca hemos hablado y que probablemente a muchos de nuestros oyentes pues también les pueda generar curiosidad o interés, ¿no? Sí, y quizá tengan en su entorno, porque ahora ya la gente habla más de estos, pues una persona con esquizofrenia o con una bipolaridad con manía, en fin, el delirio, que yo creo que antes o más tarde todo el mundo acaba por toparse en alguna persona. ¿Qué es? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el delirio es un trastorno del contenido del pensamiento, que es resistente a algo evidente. Es decir, son falsas creencias. Esto es diferente a la alucinación, que es lo que la gente suele confundir, ¿no? ¿Es de una alucinación o tiene un delirio? La alucinación es una percepción falsa. Entonces, por ejemplo, tú ves algo que no existe, tú sientes, tú oyes voces, lo clásico es escuchar voces, propio de la esquizofrenia o algunos trastornos psiquiátricos graves, y eso es una alucinación. En cambio, el delirio es cuando es el contenido del pensamiento el que se transforma. Entonces, cuando tú tienes un trastorno delirante, como lo decimos en el manual de psiquiatría, pues son ideas delirantes por lo menos de un mes de duración. No es una esquizofrenia, es importante, pero no es lo mismo la esquizofrenia que el trastorno delirante. El trastorno delirante puede aparecer por diferentes razones. Puede aparecer por consumo de drogas, alcohol, drogas. Puede producirse por dejar de consumirlas. El síndrome típico de abstinencia, que por ejemplo en el alcohol, el delirium tremens, que tiene este nombre, que seguro que a algún oyente le suena, que es que dejas de beber de golpe y de repente te empiezas a tener alucinaciones, o gente que ha bebido muchísimo en la intoxicación, que puedes tener delirios, o que hay gente que bebe mucho y deja de beber. Algunos fármacos pueden producir delirio, algunos ingresos con anestesia, cirugías cardíacas, estancias en la UCI, pues eso también pueden producir delirios, y esto a veces es bueno que uno lo sepa, porque personas, yo lo he visto en algún caso en consulta últimamente, que han estado ingresados en el hospital, una operación complicada, en la UCI, una anestesia larga, y de repente empiezan con cuadros delirantes, ¿no? Y te empiezan a decir, y angustia muchísimo a la familia, porque claro, la típica frase de, pues estoy pensando en un paciente que me decía el otro día, ¿no? Se ha vuelto loco, ¿no? Y entonces esto es una cosa que no se debe decir nunca, porque no se debe hablar nunca así, pero es la sensación de pérdida de control. Fármacos, alcohol, drogas, abstinencia, algunas ACVs, accidentes cardiovasculares lo pueden producir. Y luego hay, por ejemplo, cambios metabólicos, pues una bajada brusca de sodio o de calcio. Otra cosa que puede suceder, y sobre todo en personas mayores, son infecciones de orina. O algunos tipos de infecciones en personas mayores producen cuadros delirantes. Yo he visto, me acuerdo muchas veces en urgencias del hospital, que cuando venía una persona mayor le pedía siempre una analítica de orina. Entonces yo me preguntaba, digo, bueno, pues si viene con un tema de la cabeza, porque vamos a hacer una analítica de orina, bueno, pues que esos cambios metabólicos hipersensibles para los mayores producen cambios en su pensamiento. Y luego, por supuesto, falta de sueño, es decir, si una persona tiene sin dormir o está sin dormir días, semanas, o duerme muy mal, pues puedes provocarlo o potenciarlo si esa persona lo tiene. Si tienes una persona con un trastorno delirante, esa persona, si encima no duerme, esto se va a agudizar. Y luego situaciones de mucho estrés o de mucho dolor, situaciones de mucho dolor físico, psicológico, que te lo pueden producir. Y luego, por supuesto, que no lo meto aquí, las enfermedades o algunos trastornos psiquiátricos, pues desde algunas esquizofrenias, trastornos delirantes, trastornos bipolares, algunas depresiones, pueden tener introducido. O sea, que estas son las causas y hay que saberlo, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué es esto? Bueno, como un ejemplo, para que la gente entienda de qué hablamos cuando decimos que alguien está delirando. Bueno, los principales tipos de delirio son el de celo, la celotipia, que seguro que a muchos les suena, que es la convicción total de que una persona te está siendo infiel. Yo tuve un caso esta semana de un paciente que estoy viendo que está absolutamente convencido que su pareja le está siendo infiel. Y entonces todo lo relaciona con esa infidelidad. Yo he llamado a su pareja, he hablado con ella, le he preguntado, nos hemos reunido,
Y me dice, Marian, estoy preocupado porque esto es un tema delirante, es decir, es una cosa que no es real, pero se le ha metido el pensamiento, le distorsiona la realidad, la forma de ser, y está absolutamente convencido, y es una celiotipia del libro, ¿no? Otro delirio es el delirio de grandeza, que esto seguro que a alguno le suena, que es una valoración exagerada de poder, de uno de repente se cree, pero se cree pues que es alguien que viene a salvar a alguien, que tiene un poder especial para alguna cosa, y eso es el delirio de grandeza. Luego otro muy típico es el de persecución. Yo he visto varios a lo largo de mi vida que son pues gente que siente que la están persiguiendo, y entonces hay un complot de persecución por alguna razón, ¿no? También he visto uno esta semana, pues una persona que estaba en un barco de vacaciones con su pareja y sus hijos, y de repente sintió que había un grupo de personas del barco que venían a matarle. Y es un tipo que no tiene ninguna patología previa ni había consumido drogas, pero estaba muy estresado, es una persona muy controladora, y de repente sintió, hasta la angustia de que desde allí me llamó y me dijo, oye, Marian, aquí hay gente que me quiere matar, pero no es lógico, y entonces ayúdame, ¿no? O sea, porque decía, aquí me está pasando algo. Qué lúcido. Bueno, es que hay algunos, esto es una cosa importante que tenemos que saber, y es que a veces, y esto es una cosa importante, a veces en esos delirios las personas tienen la capacidad de darse cuenta de que hay algo fuera de la realidad. Luego hay lo que se llama la idea delirante somática, y es decir, la gente que piensa que alguna parte de su cuerpo está mal. Pues que tiene una parte que no funciona bien, que tengo la nariz torcida, que la oreja. A veces estas personas acaban en los cirujanos plásticos, ¿no? Yo he tenido algún paciente, me acuerdo de uno que pues había operado unas 10 veces de la nariz, de la boca, del mentón, porque tiene la convicción de que está torcida su mandíbula. Y estos convencimientos, a veces delirantes, hacen que estas personas pues tengan problemas muy serios y trastornos corporales, porque estás absolutamente... De hecho, algunas anorexias acaban siendo delirantes y se las trata incluso pues con algún antipsicótico, porque es la medicación de los delirios, para ayudar a que estas personas vuelvan a tener el pensamiento ordenado, ¿no? Luego, la idea delirante erotomaníaca. Esto justo vi hace un mes a un caso de una paciente mía que está absolutamente convencida que hay un futbolista enamorado de ella y que en el fondo la sigue y tal, una historia que no se sostiene, pero tiene el convencimiento. Luego también hay delirios de que estás siendo controlado por alguna fuente externa, que los pensamientos no son propios, eso angustia muchísimo. Entonces, tenemos que entender que hay una cosa que es el delirio, y luego tenemos que saber que hay otra cosa que son las alucinaciones y otras cosas que son las obsesiones. Porque hay gente que las confunde, es decir, dice, esto es una obsesión, esto es una idea sobrevalorada de un tema, o cómo es, ¿no? Que yo creo, Cristina, que esto es un tema para que nuestros oyentes entiendan. Es verdad que hoy es más psiquiátrico de lo normal, pero a mí también me gusta que ellos que nos escuchan lo sepan. En las ideas obsesivas puede aparecer en personas que jamás han tenido las personas una patología psiquiátrica. Puede ser gente un poco obsesiva, un poco desconfiada, pero son pensamientos o imágenes persistentes que se meten en la cabeza. Tengo que hacer esto, tengo que limpiar esto, tengo que hacer... pero es una obsesión, y uno es consciente de que eso le angustia y lucha contra ese pensamiento. Esa es la idea en cambio en el delirio, uno no es tan consciente de esto, en general, y se ve arrastrado por el delirio y está convencido de esa realidad. Entonces, esto es una de las grandes diferencias entre uno y otro. ¿Y con todo esto qué podemos hacer? Bueno, pues como siempre, Cristina, lo primero de todo es buscar ayuda, ¿no? Y si uno nota que alguien de la familia tiene esto o que nos pasa, que pidamos ayuda, porque la ventaja es que en la psiquiatría, en la medicina interna, incluso en los neurólogos, médicos de cabecera, tienen mucha experiencia, porque es algo que puede aparecer desde una demencia hasta un cuadro farmacológico. Cuando tú en urgencias viene una persona de golpe con un delirio, que empiezas con analítica de sangre, incluso puedes hacer una resonancia magnética. Estoy pensando en un caso de una vez que tenía un tumor cerebral y empezó con un delirio, ¿no? Y hay que ver por dónde viene. Y en general hay tratamiento. Es decir, tenemos que ser conscientes que pues a veces son tratamientos más largos, a veces tienen que tener tratamiento de por vida. Y luego una cosa que yo recomiendo, me ha pasado alguna ocasión con mi padre, algún paciente que he visto con él, pacientes que han tenido un delirio crónico, un trastorno delirante crónico, y de repente les quitas el delirio y esa persona se siente vacía. Es decir, si tu sentido de vida es pensar que alguien está enamorado de ti y que tú lo ves en todas partes, ese enamoramiento, y tú a esa persona le curas de ese delirio, le dejas un vacío existencial, porque esa persona, su delirio es su vida. Entonces tienes que sustituirlo por... No, claro, pero si tú de repente estás absolutamente convencido que eres el Salvador, o que eres un superhéroe, o que lo que sea, y te lo quitan, eso llenaba tantísimo
el comportamiento, el día, lo que uno hace, que cuando a uno se lo quitan hay que llenarlo de otra cosa. Entonces, por eso cuando tratamos a personas que tienen este tipo de patología, es súper importante deporte, vida social, actividades culturales, manualidades, algo de la que la persona se vaya enganchando, música, por ejemplo, que ayuda muchísimo al cerebro siempre, o canto, para que cuando esa persona de repente, ese delirio bastante angustioso. ¿Y las personas que han padecido esto o que lo padecen en algún momento se pueden curar? Quiero decir, pueden llegar a tener una vida perfectamente lúcida y normal y equilibrada y trabajar como los demás. El tema es cuál es la razón. Es decir, si es porque esa persona tiene un trastorno bipolar, tiene una esquizofrenia, un trastorno delirante crónico, pues a veces esas personas ya han tenido un deterioro en su vida y les cuesta pues volver a esa vida 100% normal. Pero lo suyo es conseguir que esa persona tenga la vida lo más adaptada posible. Por otro lado, que esa persona sepa cuáles son las luces de emergencia cuando las cosas empiezan a ir mal. A mí me gusta cuando mis pacientes de repente me dicen, no, pues me llaman y me dicen, Marian, creo que estoy recayendo, porque este tema, estoy pensando en una paciente que tengo que tiene trastorno delirante crónico, que lo tiene pues en un 2/10, pero a veces, cuando no duerme, cuando llegan ciertas épocas del año, se reactiva y sube a un 6. Nunca ya sube a 10 como estuvo cuando yo la conocí, pero es verdad que ella se angustia, ¿no? Y dice, Marian, cuidado. Bueno, pues ayudar a que esas personas tengan conciencia de sí mismas y ayudarles, y que si tienes que tomar medicación, pues que no la dejes, ¿no? A veces es que tienes que tomar medicación de por vida y a veces no es fácil. Pues es precioso esto también, porque aprendemos a ir conviviendo con la enfermedad mental, de la que gracias a Dios cada vez se habla más. Marian Rojas, muchísimas gracias y muy feliz sábado todavía. Pues muchísimas gracias y, como siempre, un gran abrazo a nuestros oyentes.